Sobre la base de sus respuestas vamos a ir abriendo camino, de hecho, y de lo que nos acaba de decir se me sugieren por lo menos dos o tres tópicos fundamentales. Uno es lo que se ha terminado por denominar la gestión de la protesta social, constatando las dificultades, llamémoslo así, estoy siendo elegante, haciendo uso de un eufemismo, ¿cierto? Consecuencia de los problemas que ha exhibido nuestro modelo de operación policial frente a la movilización social. Claramente ahí hay una dificultad para poder articular adecuadamente el ejercicio legítimo de derechos como de reunión, como de libertad de expresión, como de asociación, el uso del espacio público en general como el entorno, la plataforma a través del cual este ejercicio se manifiesta, tiene una dimensión concreta, ¿cierto? Y el irrestricto respaldo de parte de las autoridades y de alguna parte de la población también al actuar de la policía dirigido a resguardar el orden público y en determinados momentos restablecer este orden público que pudiera interpretarse se ha visto quebrantado por la manifestación, la protesta social. Ese es un primer tema. En términos de la pregunta sería, ¿cómo se pueden articular adecuadamente? En relación a este punto, hay modelos de gestión. Hay modelos de gestión en donde se establecen protocolos, ¿cierto? Una suerte de instrucciones, una suerte de descripción de hipótesis de actuación y que a su vez derivan de la concesión de facultades de acción a la autoridad que determinan los espacios de interpretación que a la policía le cabe para saber qué, cómo, cuándo puede intervenir, con qué intensidad sobre todo puede hacer uso de la fuerza. Hay algunos casos en donde estos protocolos son parte de un ejercicio deliberativo de toda la ciudadanía. Participa la sociedad civil. En el caso chileno, los protocolos han sido hasta el momento fruto única y exclusivamente de la autonomía policial. Es decir, es la policía la que se dota de esta norma y que, por cierto, la interpreta y en esa interpretación puede cometer errores a la hora de tomar decisión. Derivado de este último punto, entonces, habrían dos preguntas interesantes. ¿Cómo ve usted la posibilidad de llevar a cabo la normación, la regulación con la participación particularmente de la sociedad civil? Felipe. Para limitar legítimamente a la policía, y en último término, policía en términos generales, ya más allá del tema de el resguardo del orden público y la forma de cómo se puede enfrentar la protesta social. Bueno, también ahí hay varios temas. Por un lado, creo que claramente hay distintos modelos, como tú mencionabas, hay distintos modelos para regular el accionar de las fuerzas de seguridad en todo momento. Obviamente existen protocolos y de hecho sería una locura que no lo existieran, protocolos ante un asalto, protocolos ante un delito sexual, protocolos en una manifestación, ante un accidente de tránsito, tienen protocolos. ¿Qué pasa con los protocolos? Primero, ¿qué pasa con la transversalidad de los derechos humanos en relación a la aplicación a los protocolos? Chile, como gran parte de los países democráticos del mundo, no ha tenido problemas ni recato en firmar tratados y pactos de declaraciones de derechos humanos, y eso le honra muy bien, pero no acaba con firmarlos. De hecho, no acaba con tener como tiene y celebro el Comité de Prevención contra la Tortura, que está ahí naciendo. Celebro y le auguro una larga y fructífera vida porque la necesitan,
pero no acaba solo ahí. Claramente tiene que haber, primero, un convencimiento político, social, de que torturar y maltratar a los ciudadanos está mal. Pero así de básico. Y eso no lo va a decir un protocolo. Yo que he leído varios protocolos de policías y de fuerzas de seguridad de distintos países en relación a la tortura y a los malos tratos, que es lo que yo más trabajo, me encuentro que algunos de los protocolos tienen cosas que resultan como un insulto al sentido común. Por ejemplo, protocolos que dicen si una persona está con una grave lesión o no puede caminar, que no se le obligue a caminar, hablando de personas que pueden estar, por ejemplo, utilizando una silla de rueda o una muleta al momento de la detención. A nadie se le ocurriría, usando el sentido común, si uno se encuentra a alguien en una silla de ruedas, cuando le detiene, obligarlo a ir caminando, pero pareciera que algunas personas sí. ¿Por qué es necesario escribirlo en un protocolo? O también es necesario, como me he encontrado, que si una persona está en en avanzado estado de embarazo, no hay que esposarla para atrás, sino que hay que esposarlo adelante. Cuando uno lee alguna de estas cosas, piensa, ¿es que a alguien se le puede ocurrir que detiene a una persona en un avanzado estado de embarazo y le esposa para atrás? Sí, parece que sí, porque si vemos los maltratos que ocurren, y ahí hablar de, por ejemplo, que solo se pueden usar armas convencionales. Es que se utilizan armas que no sean convencionales. Entonces, los protocolos, yo los celebro y me parece que claramente tiene que haber protocolos y por supuesto tiene que haber protocolos en los que la sociedad civil, la sociedad, porque recordemos que la sociedad somos los dueños del pueblo. Nosotros somos los soberanos del Estado. Y por lo tanto, nosotros no solo decidimos quién nos gobierna una vez cada 4 años, sino también decidimos cuáles son nuestras leyes, el contenido de nuestra Constitución y cómo tienen que ser esas fuerzas de seguridad que nos van a dar seguridad a nosotros. Claramente, los protocolos tienen que tener una formación democrática, como también lo están haciendo, intentando que lo tenga vuestra Constitución. Me parece fantástico, por supuesto. Lo que digo y llamo la atención es que el problema no acaba con tener un adecuado protocolo. Yo creo que el problema acaba, o el problema empieza y acaba, y es la madre de todos los problemas, la conciencia colectiva respecto a que maltratar a los ciudadanos y a las personas que habitan un territorio está mal, y que las fuerzas de seguridad del Estado no pueden ni deben golpear, maltratar, disparar, violar. No pueden, salvo cuando esa acción, que nunca está justificada en violar o en golpear, salvo cuando esa acción es el único legítimo recurso que tienen frente a una acción que se está dando. Por lo tanto, las normas de límites legales ya existen. Si uno lee el 150 chileno, del Código Penal chileno, incluso los otros artículos, los que hablan de cualquier otros tipos de maltrato, no solamente el maltrato, no solamente la tortura, sino cualquiera otros tipos de maltrato, de uso ilegítimo de la violencia, vemos que el problema no está en la norma. El problema está, en mi punto de vista, en cuál es la conciencia ciudadana también, porque hay muchos y muchas personas que habitan un país, incluso Chile, porque lo habitan en otros lados, que también justifican el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Cuando ese uso excesivo de la fuerza se hace frente a los otros, frente a los que no son la clase que yo integro, o aquellos que pueden poner en riesgo, en peligro, supuestamente el statu quo o el estatus de vida que yo tengo, cuando asumo que ese estatus de vida que yo tengo es un estatus de vida privilegiado en un entorno de pobreza. Entonces asumo y asumimos como sociedad que el orden público, eso que hay que salvaguardar es que el pobre, el que se está muriendo de hambre, el que no tiene agua, luz, o las comunidades originarias que son violadas en sus derechos, el orden público es que se queden callados.
ahí estamos en orden. El orden público sería que nosotros sigamos disfrutando de nuestro estatus de vida económico privilegiado y de poder privilegiado, mientras los que no tienen ese poder privilegiado se queden en silencio, no griten, no salgan a la calle a exigir sus derechos y por nada del mundo hagan nada que obstaculice mi vida. Nadie corta una calle, nadie me ensucia esa maravillosa vida de espejismo que el capitalismo nos ofrece como una vida en la que todos tenemos libertad para hacer de nuestras capacidades humanas lo que queremos. Y si hay algunos que son pobres, allá ellos habrán hecho sus elecciones vitales para acabar de esa manera. Entonces, con ese imaginario de orden público, es que también se generan ciertos statu quo, que son ciertos statu quo fallidos, antidemocráticos y antisistema. Lo antisistema es precisamente no tener un orden, una organización social que permita y garantice la calidad de vida adecuada para las personas que habitan en ese determinado estado. Y articular cuáles van a ser las estrategias para que las personas puedan manifestar su disenso. Piensa que en las sociedades en las que vivimos, occidentales, el disenso no ha sido visto ni hemos sido educados en el disenso. No hay educación para el disenso. No nos han enseñado ni hemos aprendido a decir no democráticamente. Ni nos han enseñado que decir no no es un insulto, que decir no no es una afrenta. Decir no es no estoy de acuerdo. Y por lo tanto, aprender a decir no en nuestras instancias educativas mínimas, a nuestras instancias educativas básicas, formaría también sociedades que aprendan a manejar su disenso de otra manera. ¿Cómo nos hemos vinculado con las autoridades? Nos hemos vinculado con la autoridad educativa de casa en términos patriarcales. En términos patriarcales, así como la patria potestad del derecho romano nos ha marcado. El que manda, que es generalmente el hombre, el pater familia, y luego, sea hombre o sea mujer, el que ejerce el poder político, el que tiene el arma, es el que está legitimado casi para hacer cualquier cosa, y el que no tiene esa situación de poder tiene que obedecer. Y nos han enseñado, a costa de dictaduras cruentas militares, y el que no lo comprendió en las dictaduras, lo comprendió luego cuando intentó ejercitar sus derechos en las manifestaciones democráticas, que el que tiene la porra, el que tiene el arma en la mano, manda. Manda porque pega. Manda porque criminalizan mi disenso. Y entonces, como sociedad, hemos comprendido mal varias cosas. Como sociedad en la cual las fuerzas y cuerpos de seguridad y el gobernante y el ciudadano, todos forman parte de la sociedad. Todos hemos mamado, nos hemos educado, hemos aprendido algunas cosas que resultan funcionales a ese modelo disfuncional de orden público. Por eso, yo siempre pongo o intento poner el foco en esta crítica en el modelo educativo. Intento poner el foco en cuál es el proceso que hace que nos eduquemos en una sociedad para aprender, por ejemplo, que la sociedad nos pertenece a todos, que el orden público en el sentido de que todos estemos bien nos favorece a todos, que si alguien no está de acuerdo con lo que pienso, tiene derecho a expresarlo y yo a oírle, y que las fuerzas de seguridad del Estado no están para maltratar a la ciudadanía o para impedirle ejercer sus derechos, sino todo lo contrario, para permitir que lo haga. Y que la única seguridad que importa es la seguridad de que las personas vivan bien y felices el plan de vida que hayan escogido. Porque cuando hablamos de lo que tú estabas hablando antes, cuando decimos los protocolos para actuar, por ejemplo, en casos de manifestaciones o en casos de conflicto ciudadano en general, vemos que hay órdenes claramente establecidas y omisiones deliberadas de hacer. O sea, hay algunos que dicen cosas que no deberían decir y hay otros que no hablan cuando deberían hablar. Hay fiscales, hay jueces, hay mucha gente que no actúa como debería actuar democráticamente. Ese no está pegando con la porra, no está disparando el gatillo, pero está ideológicamente cargando el arma,
porque está permitiendo que esa acción ocurra, porque no estamos actuando aquellos que con la omisión creemos que entonces no estamos actuando de manera directa. Y entonces cuando ocurren hechos lamentables, como hemos tenido que ver en el casi el fin de año chileno del año pasado, de octubre, noviembre, chileno, con los gravísimas violaciones a derechos humanos, lo que hemos visto no es solamente a gente actuando mal, sino a otros que tenían que actuar bien y no lo han hecho. Y todo eso forma parte de la misma conciencia colectiva, incluso de la conciencia ciudadana que juzga algunos hechos, estos hechos de violencia de una manera demasiado liviana para mi juicio. Hay hechos que no deberíamos consentir jamás, nunca. Recuerdo, por ejemplo, haber en eventos similares decir que no hay ninguna forma probablemente de evitar que alguien con poder político, con legitimidad en el uso de la fuerza, siempre actúe bien. No hay forma de evitar completamente la tortura en el sentido de que eventualmente alguien puede hacer un hecho delictivo. Ok, pero la diferencia no está precisamente en eso, sino la diferencia está en cómo actuamos como Estado y como sociedad cuando eso ocurre. Si actuamos legitimando, si actuamos disculpando, dando impunidad a las personas que realizan esos actos, entonces le estamos haciendo un flaco favor a la democracia. Eso es antisistema. No es antisistema pararme en una plaza a gritar que no tengo comida. Antisistema es que alguien venga y me golpee por hacerlo. Y cuando podamos ver a dónde está la ruptura del orden y a dónde está la idea de seguridad, yo creo que habremos avanzado, y lo que digan los protocolos, lo que diga el Código Penal, incluso lo que digan los pactos y tratados de derecho internacional va a ser necesario. Pero si no hacemos ese trabajo obrero de día a día, de enseñar y de aprender dónde estamos democráticamente y los valores democráticos, cualquier otra regulación jurídica no va a tener esa genuina transformación social que estamos buscando.